Muy buenos días tengan todos en esta preciosa mañana del Señor. Este que le habla es el pastor José A. de León de la Iglesia Bíblica Bautista de Barceloneta. Le enviamos un abrazo fuerte a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Barceloneta. De igual forma a todos los amigos y hermanos que nos están viendo en esta mañana y aquellos que nos van a ver más adelante, ¿verdad? El mensaje que vamos a tener en esta mañana. Antes de comenzar, me gustaría eh, dar los anuncios, ¿verdad?, de lo que va a estar pasando durante esta semana. En primer lugar, vamos a tener estudios bíblicos el miércoles como de costumbre. Esta vez, en lugar de reunirnos en la iglesia, lo vamos a hacer a través de la aplicación de WhatsApp. Así que todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista que tienen el WhatsApp, nos vamos a tener el estudio a las 7 de la noche este próximo miércoles con el favor del Señor. Aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de esta transmisión pueden y desean ser incluidos para participar del estudio bíblico, nos pueden enviar un mensaje de texto con su nombre y deseando, ¿verdad? Indicando, ¿verdad?, que desean ser parte del estudio bíblico. Con mucho gusto también lo podemos incluir. Es una aplicación que podemos utilizar para tener estudio interactivo, nos podamos comunicar, podamos hablar y mantenernos en contacto. El próximo domingo, el domingo 29, como de costumbre, al igual que hoy, a esta misma hora, a las 10 de la mañana, estaremos también exponiendo el mensaje de la palabra de Dios con el favor del Señor, si el Señor así lo permite, ¿verdad? Así que esto es lo que vamos a estar haciendo en esta semana. Vamos a estar teniendo estudio bíblico el miércoles a las 7 de la noche en la Iglesia Bíblica Bautista. Por favor, envíenos los mensajes de texto para incluirlo, y se extiende a todo aquel que nos esté escuchando que pueda ser parte de este estudio que vamos a estar teniendo. Así que sería una gran bendición poder tener un buen grupo y que podamos estudiar la palabra del Señor juntos. Así que nuevamente les doy un abrazo, les envío un abrazo de parte de mi esposa y mío, y ruego al Señor que todo lo que hoy estemos hablando sea para edificación y para bendición a aquellos que nos escuchan en esta mañana. Quisiera que aquellos que tienen Biblia que puedan acompañarme al libro de los Hechos, el capítulo 16, y vamos a leer los versos del 22 hasta el 34. Hechos capítulo 16, los versos 22 al 34, y es lo que vamos a estar leyendo en esta mañana y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y la palabra del Señor lee como sigue. Hechos capítulo 16 del 22 al 34 dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa, y se regocijó con toda su casa
de haber creído a Dios. Vamos a orar. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, bendito tu nombre sea, oh Dios. Te damos gracias por Jesucristo y por la sangre preciosa con la que hemos sido lavados, Señor. Te pedimos, oh Padre eterno, que en aquello que te hayamos ofendido, Señor, sea en pensamiento, en palabra, en conducta, Señor, que tú nos perdones. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regala, Señor amado. Y te ruego, oh Padre Celestial, que sea tu nombre glorificado, que seas tú, Señor, hablando a las vidas que están escuchando en esta mañana. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que me das de compartir el Evangelio y que todo aquel que escucha este mensaje pueda ser edificado y bendecido. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, hermano, hay varias preguntas que en estos días está corriendo, ¿verdad?, en nuestras mentes, en el mundo entero. Posiblemente nos estamos preguntando hasta cuándo durará este efecto del virus, el coronavirus, ¿verdad? Quizás estamos pensando cuánto tiempo más voy a estar en mi casa encerrado, cuánto tiempo durará el toque de queda, qué efecto tendrá este virus en la vida nuestra, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a ver afectados más allá? ¿Me contagiaré con el virus? ¿Algunos de los míos se contagiarán? Todas esas preguntas son genuinas, ¿verdad? Son preguntas importantes que nos estamos haciendo en este tiempo. Pero sin duda, aunque esas preguntas son unas preguntas muy buenas, me parece que estamos dejando al lado la pregunta más importante que debemos hacernos en este día. En el texto de hoy podemos ver, ¿verdad? Hemos leído la historia del carcelero de Filipo, el carcelero de Filipo, ¿verdad? Y vemos que este hombre formula la pregunta más importante en la vida del hombre. Él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe? Él mientras estuvo ahí, él pudo haber preguntado cómo se abrieron las puertas de la cárcel. Él pudo haber preguntado cómo es que ninguno de los presos se fueron, están todos aquí. Él pudo haber hecho varias preguntas. Sin embargo, él hizo una pregunta que salió de lo más profundo de su corazón y él pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta pregunta, ¿sabe? Esta pregunta es la pregunta más importante en la vida del hombre. Podemos hacer muchísimas preguntas, pero esa es la pregunta que cada uno de nosotros debe formularse. Qué bueno que la palabra de Dios no solamente nos presenta esta pregunta, sino que también nos da la contestación a la misma. Y por eso en esta mañana quisiera hablarles a ustedes con el tema la pregunta más importante en la vida del hombre. Y hay tres cositas que quiero que veamos en este tema que vamos a estar hablando en esta mañana. Tres cositas con relación a la pregunta más importante en la vida del hombre. Y esa pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? En primer lugar, yo quiero que veamos, hermanos, la razón de esta pregunta. La razón de ¿por qué se hace esta pregunta? ¿Qué motiva a este hombre a preguntarle a Pablo y a Silas esta pregunta de qué debo hacer para ser salvo? ¿Saben? En primer lugar, creo que fue provocada por miedo. El carcelero pensó que iba a morir. De hecho, los que sabemos la historia y los que sabemos el trasfondo de la historia, y lo voy a compartir con ustedes, en el tiempo de Roma, un carcelero que dejaba escapar a algún prisionero tenía que pagar con su vida. Y él, vemos en lo que hemos leído, ¿verdad?, que él sacó su espada e iba a quitarse la vida, porque él sabía, de todos modos voy a morir. No es hasta que Pablo le grita y le dice, no lo hagas, porque estamos todos aquí. Ya él sabía, ¿verdad?, que ya estaban todos ahí. Sin embargo, es este miedo, ¿verdad?, el miedo a ser castigado, miedo a la muerte, lo que lo llevó a formular esta pregunta, la razón de esta pregunta. ¿Sabe? Así como el carcelero, de hecho, si vemos lo que leímos, dice que primero ocurrió un gran terremoto
y luego las puertas fueron abiertas y luego entonces él tuvo temor, ¿verdad?, de morir. Nosotros aquí en Puerto Rico, lo que estamos aquí en Puerto Rico, hemos visto, ¿verdad?, que empezamos el año 2020, en enero 7 de este año, fuimos levantados por un terremoto, ¿verdad? Fuimos levantados. Y no creo que nadie se levantó muy contento, todos nos levantamos asustados a las 4 y pico de la mañana. Y ha seguido surgiendo unas cuantas cosas y entonces entra esta pandemia que estamos viviendo hoy día. Y posiblemente usted también tenga miedo, posiblemente tenga miedo miedo de ser contagiado, miedo de morir, miedo de que algunos de sus familiares también sean infectados con este virus. Pero la realidad es que más allá de tener miedo para morir, la realidad es que el miedo debe ser dónde voy a pasar la eternidad. Y esto es lo que él entendió, el carcelero. No simplemente que voy a morir, sino dónde voy a pasar la eternidad. Y él dijo, ¿cómo puedo ser salvo de la eternidad sin Cristo? Y esta es la pregunta que se hace. Y esta pregunta la provoca el miedo a morir. ¿Sabe? Dios utiliza diferentes formas para llamar la atención de las personas porque Él quiere que sean salvos. En este tiempo está llamando nuestra atención. No hay NBA, no hay Major League Baseball, no hay cine, no hay teatro, no hay eventos, no hay conciertos. La realidad es que tenemos hoy toda la atención. Él tiene toda la atención de nosotros hoy día. Y como tiene la atención, en esta mañana quiere hablarles a cada uno de nosotros qué debo hacer para ser salvo. ¿Sabes? Muchas personas piensan que lo más importante es tener salud. Pero hoy día estamos viendo que la salud puede irse de un momento a otro. Así que es importante, hermanos, que podamos ver en lo que nos presenta la palabra del Señor en esta mañana. La razón de esta pregunta fue provocada por miedo. Quizá usted hoy tiene miedo. Quizá usted tiene miedo a la muerte, quizá usted tiene miedo a enfermarse, pero ese miedo debe llevarnos a Dios. Debe llevarnos a formularnos una pregunta más allá de este tiempo de nuestra vida, sino de la eternidad. En segundo lugar, la razón de esta pregunta no solamente fue provocada por miedo, sino también fue provocada por fe. Es interesante en lo que leímos en la Escritura, que el carcelero no solamente, él primeramente no fue a asegurar las puertas de la cárcel o a verificar asegurar todos los prisioneros. Él fue y hizo la pregunta directamente. Él estaba interesado en su salvación. Él estaba interesado en salvar su alma. Por eso pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es interesante cuando vemos, hermanos, que cuando Pablo lo pone en el calabozo, el versículo 25 dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. No solamente los presos, el carcelero estaba con ellos y el carcelero también escuchaba. ¿Sabe? Mientras el carcelero estaba allí, él estuvo escuchando el mensaje de estos cánticos. Posiblemente cantaban, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Quizás estaba escuchando, Cristo es mi dulce Salvador. Y esto, la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo obrando en la vida de este carcelero, lo lleva a él a entender, a internalizar la realidad de lo que la palabra de Dios nos habla. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que nos lleva a poder mirar, evaluar nuestra vida y reconocer nuestra condición. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es interesante que lo que está hablando Pablo en esos cánticos era palabra de Dios. Romanos capítulo 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El carcelero, sin ninguna distracción, estaba él evaluando su vida y basado en esos cánticos y basado en lo que el Espíritu Santo le daba la convicción de que él estaba en pecado, lo lleva por fe a mirar para ser salvo. En este momento no hay ninguna distracción para que usted también entonces pueda evaluar su vida, al igual que el carcelero,
y pueda a través de la palabra de Dios entender que desde Adán, una vez Adán pecó, todo el mundo fue pecado. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, todos pecamos. No hay justo ni a uno. Todos a una nos descarriamos y le dimos la espalda a Dios. Fuimos rebeldes. Y sabe que no hay ninguno justo. Y ahí estamos cada uno de nosotros. Aquel que no ha recibido a Jesucristo debe tener la oportunidad en este tiempo de evaluar. Que el miedo no nos nuble, sino que el miedo nos lleve a evaluar nuestra vida. No tenemos distracción en este tiempo. Es momento de evaluar cómo está mi relación con Dios. El carcelero lo entendió. Estaba perdido. Y tenía miedo a morir sin Cristo. Y va a donde Pablo y Silas y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, ¿sabe una cosa? No solamente vemos la razón de esta pregunta. Vemos la razón que él está preguntando por miedo y por la fe que ha sido ejercida en él porque el Espíritu Santo lo ha convencido de su pecado. Sino que tenemos la respuesta a esta pregunta y yo quiero compartirla con usted. En segundo lugar, vimos la respuesta a esta pregunta. Vimos la razón a esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, a la pregunta más importante en la vida del ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sabe qué? Es interesante que en el versículo 30, él le pregunta, ¿verdad? Está la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero en el versículo 31, Pablo lo dirige a una persona. Así que la respuesta a esta persona a esta pregunta menciona una persona. Pablo le menciona el Señor Jesucristo. Pablo dirige el carcelero al Señor Jesucristo. Pablo no le habló de religión. Pablo no le habló de denominaciones. Pablo no le dijo de filosofías. Pablo lo llevó a una sola persona que puede contestar esta pregunta y salvarte. ¿Quién me puede salvar? Pablo nos llevó a Jesucristo. Es la única persona que nos puede salvar. Hechos capítulo 4, el verso 12, y quiero leerlo para que vayamos allá. Hechos capítulo 4, el verso 12, nos dice la Escritura, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo comprendía este mensaje. Sabía que la salvación no estaba en religión, la salvación estaba en una persona. Por eso cuando él dice qué debo hacer para ser salvo, lo lleva a la persona de Jesucristo. Es Jesucristo, él mismo, Jesucristo en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo conocía esto y lo llevó a Jesucristo. El único que puede salvar, el único que puede sanar es Jesucristo. Quizá usted me va a decir, pero es un mensaje exclusivista, eres exclusivo. Tienes una mente cerrada. Mire, ¿sabe qué? Esto es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, yo lo tengo que compartir con usted lo que la Escritura dice. Jesucristo mismo lo dice. Él es el único camino al cielo. El único que salva se llama Jesucristo. Quiero que usted entienda esto. Solamente Jesucristo dijo, yo soy el único camino al cielo. Si usted está aferrado a una religión para ser salvo, tengo que advertirle que se está aferrando a algo equivocado. Si usted entiende que la salvación está en una religión, si está en una práctica, Jesucristo mismo está diciendo, solamente hay salvación en mí. Romanos capítulo 5, el verso 8, dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La persona que murió por usted, murió por nuestros pecados, por el suyo, por el mío, se llama Jesús. Y Pablo lo llevó a Jesucristo. Esta pregunta que nos debemos hacer es una pregunta que tiene una contestación y qué bueno que la Escritura nos la deja. Me habla de una persona que se llama Jesucristo. No solamente esta pregunta me lleva a una persona, sino que me habla de un plan. Me habla de un plan. Y Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Lo lleva a una persona, pero nos lleva a nosotros la responsabilidad nuestra de creer en Jesucristo. ¿Sabe? El carcelero tenía que poner su fe en la persona de Jesucristo, en la obra perfecta, completada por Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por usted.
Él fue el que derramó su sangre preciosa para perdón de sus pecados. Es Jesucristo, pero sabe que solamente por la fe podemos ser salvos. Por la fe en Cristo Jesús. Es por gracia, pero es el instrumento en la fe que usted ejerce al poner la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, el verso 15 y el verso 16 son versículos bien conocidos, hermanos, y amigos, y quisiera que lo pudiéramos ver. Juan capítulo 3, verso 15 dice, para todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dice, para que todo aquel que en Él cree. Así que es una responsabilidad del hombre ejercer la fe y ponerla en la persona de Jesucristo. Juan 3:16, que lo conocemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Así que es una responsabilidad del hombre creer en el Señor, creer en Él. ¿Sabe? Jesucristo dijo a muchas personas, Mateo 9:22, para aquel que está anotando, Marcos 10:52, Lucas 7:50, Lucas 8:48, Lucas 17:19, Lucas 18:42. A cada persona que Jesucristo vio le dijo, tu fe te ha salvado. Es imprescindible que nosotros escuchemos el mensaje, pero tenemos que mirar a Jesucristo y creer que Él es el único que nos puede salvar. Esta pregunta tiene una respuesta, está en una persona, se llama Jesucristo, pero tiene un plan. Usted tiene que creer en el Señor Jesucristo. Ahora, en tercer lugar de esta segunda parte de la respuesta a esta pregunta, tiene una promesa. La respuesta a esta pregunta tiene una promesa. ¿Sabe? Aquí en Hechos capítulo 16, el versículo 31 dice, cree la responsabilidad del hombre en el Señor Jesucristo. Una persona, aquí no hay religión, una persona que se llama Jesucristo. Mi responsabilidad creer. ¿Sabe qué? La promesa de Dios es salvarle. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es lo que me está hablando. Dice que la promesa es serás salvo. Cuando hablamos de ser salvo, es ser rescatado de un peligro, de un daño, es mantenerse salvo y seguro. Qué bueno es poder decir que soy salvo. La promesa aquí es clara, y es que el que cree en Jesucristo será salvo. Quisiera hacer un paréntesis aquí, cuando dice serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa es una promesa individual para el carcelero. Y vemos más adelante que se cumple esa promesa porque él fue salvo y toda su casa. Ahora, la primera parte sigue siendo una promesa para cada uno de nosotros. El que cree en Jesús es salvo. Y esa promesa sigue hoy vigente. Es vigente para todo aquel que cree. La promesa es que será salvo. Nadie que ha puesto su fe en Jesucristo debe tener miedo de ser echado en el infierno. Nadie que puede poner su fe en el Señor, todo el que ha puesto su fe en el Señor, tiene la palabra de Jesús que será salvo. El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo quisiera llevarlo a Juan capítulo 6 y vamos a leer desde el 37 al 40. Porque quiero que veamos, ¿verdad?, que la promesa del Señor es salvar, es salvar. Y aquí el carcelero decía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le enseñó exactamente lo que tenía que hacer para ser salvo. Y quiero leerle desde el verso 37 del capítulo 6 de Juan hasta el 40. Y dice, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Esa es la certeza que tiene todo aquel que viene a Jesucristo y lo cree con todo su corazón y pone su fe en Él, tiene vida eterna. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y lo resucitaré en el día postrero. Qué interesante, ¿verdad? Podemos estar seguros en que Cristo nunca nos echará fuera. El Padre dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no lo echo fuera. Y quiero presentar cómo el Padre lo da. ¿Sabe qué? A través de la predicación del Evangelio, solamente en Jesucristo, le hemos hablado, solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Pablo está dirigiendo, la única forma de ser salvo es a través de la persona de Jesucristo. Usted escucha el mensaje y usted cree o rechaza el mensaje. Pero en esta mañana lo que queremos hablarle a usted es de que hay promesa de que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. ¿Qué pregunta más grande en la vida de un ser humano es qué debo hacer para ser salvo?
Esa pregunta puede ser provocada por miedo, pero debe ser provocada por la fe que es ejercitada por el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, y la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Juan 10:28 dice que nadie nos arrebatará de las manos del Padre. Esa es la respuesta a una pregunta extraordinaria. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Reconozco que soy pecador. El carcelero, esa pregunta la provoca que el reconocer que es pecador, que no se puede salvar a sí mismo y necesita una respuesta. Pablo lo lleva a una sola persona que se llama Jesucristo. Solamente lo lleva a un acto que la persona debe hacer, es poner su fe en la obra redentora de Jesucristo. Y hay promesa para todo aquel que cree. En esta mañana, si usted pone su fe en Jesucristo, reconociendo que es pecador, se arrepiente de sus pecados y cree que Cristo es suficiente para salvarlo, también usted tiene vida eterna. ¿Sabe? No solamente vemos la respuesta, sino que vemos el resultado en esta persona. Vemos el resultado de esta pregunta, hermano. Y es importante que el resultado dirige a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe? La persona fue movida a hacer esa pregunta, recibe la contestación, él entiende el mensaje y pone su fe en la persona de Jesucristo. El proceso, como le hablé, es el siguiente y lo vemos aquí en Hechos capítulo 16. Y quiero que veamos el versículo 32. El verso 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y vemos el versículo 34, y llevándolo a su casa, lo puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que la forma en que Dios atrae a las personas es por medio de la predicación. Dice que Pablo le predicó a él y a toda su familia. Y sabe que ellos pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que hace el resultado de conocer cuál es la contestación a esta pregunta, que está en una persona que se llama Jesucristo. Un plan que es: yo tengo que creer en Él, y hay una promesa que es salvación. Me lleva a la persona de Jesucristo. Sabe que la salvación no es algo que nosotros podemos obtener por nosotros mismos, es un regalo que Dios da. Efesios capítulo 2, el verso 8 y el verso 9 nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Recalcamos que el don de Dios es la salvación que el Señor nos ha regalado, y usted la recibe solamente por la fe, el instrumento, ¿verdad? Por la fe, la gracia de Dios. Usted no ha ejercido, usted no hace nada, porque más adelante dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la fe no es una obra, la fe sencillamente es el instrumento por el que usted recibe el regalo de Dios. Usted ha reconocido que es pecador, usted ha reconocido que solamente en Jesucristo, en una persona, hay salvación, que Él quiere salvarle, y usted pone su fe en Él, y la promesa es que usted tiene vida eterna. No hay nada que hacer. Hay muchas personas que quieren hacer esto más difícil de lo que es, pero la realidad es que es sencillo, es poner la fe. Hay personas que quieren poner muchos requisitos para salvación. Usted tiene que guardar la ley, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer un montón de obras, usted tiene que hacer esto y lo otro, pero aquí no nos ha dicho esto. Está la pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No me dice guarda los 10 mandamientos, aquí no me dice tiene que hacer esto o hacer lo otro. Dice cree. Es creer en la persona de Jesucristo. ¿Sabe? Dios en este tiempo nos ha quitado todas las distracciones para que le pongamos atención. Y está diciendo: el hombre está perdido y necesita reconocer que para ser salvo tiene que mirar a la persona de Jesucristo, poner su fe en Él y creer en Él. Es lo que el Señor quiere que hagamos. No solamente el resultado es la salvación por medio de la fe, sino que vemos también que este resultado de ser salvo es que me lleva al servicio al Señor. Mire, cuando vemos el versículo 33 y el versículo 34 dice: y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Qué interesante, ¿verdad? Que no solamente fue salvo, reconoció su salvación, sino que ya se puso al servicio. Él comenzó a lavar las heridas, y no solamente eso, sino vemos el versículo 34, los llevó a su casa y le puso la mesa. Qué interesante, ¿verdad? Lo que dice 2 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vemos a este hombre, un carcelero, que había tratado hostilmente a Pablo, porque se lo dieron para que lo velara, pero él lo puso en el calabozo más profundo. Lo metió, ¿verdad? En el calabozo, ¿verdad? Para que más adentro le aseguró los pies con el cepo.
Así que un hombre que lo había tratado hostilmente se convirtió a Jesucristo, recibió a Jesucristo como Salvador y ahora le está limpiando las heridas, lo está invitando a su casa, lo lleva a la mesa y lo sienta a comer con él. Qué extraordinario cómo este hombre ha cambiado. ¿Sabe que las obras no salvan? Y lo hemos visto ya en Efesios capítulo 2, el verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, pero vemos que luego una persona es salva, tiene obras, ¿verdad? Obras. Qué bueno, ¿verdad? Que podemos ver esta parte. Ahora, en tercer lugar, vemos que los resultados de esta pregunta dirigen a la satisfacción en el Señor. Esto lo vemos en el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¿Sabe? El recibir a Jesucristo también conlleva gozo. Nos gozamos en saber que somos salvos. Este hombre dice que se regocijó. Se regocijó en saber que su vida ya no estaba en peligro. Saber que su alma estaba segura en Cristo Jesús. Saber que había sido salvo de la condenación, del infierno, de la eternidad sin Cristo, y ahora estaba seguro en su salvación. Y él estaba gozoso. Recibir a Jesucristo como nuestro Salvador hace la diferencia en la vida. Quizás hoy usted tiene temor porque no está seguro dónde va a pasar la eternidad, pero yo le aseguro que cuando nosotros miramos por fe a Jesucristo, va a tener un cambio de miedo en gozo. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo y sabemos que en esta vida, independientemente de lo que pase, mi alma está segura en Cristo Jesús, nos lleva de regocijo. El gozo no importa la circunstancia, podemos gozarnos en que nuestra salvación está segura. Primera de Juan, capítulo 1, el verso 4, quiero leerle esta porción, ¿verdad? Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué él estaba hablando? Está hablando de que tenemos vida eterna, que Jesucristo es el Salvador, que nosotros somos parte de Jesucristo. Cuando hemos venido a Él, hemos sido parte del Señor y nuestro gozo es cumplido. Podemos gozarnos en el Señor cuando le hemos conocido como nuestro Salvador personal. En este tiempo de turbación, este tiempo de miedo, este tiempo donde se nos ha quitado todas las distracciones, quiero llevarle, motivarle a que usted pueda formularse esta pregunta. La pregunta más importante que el hombre pueda jamás formularse. Una pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Usted debe conocer la contestación a esa pregunta. ¿Sabe que la respuesta a esa pregunta tiene la eternidad? La eternidad suya depende de cómo usted conteste esa pregunta. Qué bueno que esa pregunta se quedó plasmada en la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El carcelero lo entendió. Cuando él formula esa pregunta es porque reconoció que estaba perdido y no podía salvarse a sí mismo. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme, no puedo hacer nada. Pero sabe que a través del mensaje que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día, para que Él nos pueda dar salvación y vida eterna, que Él es el único camino al cielo y que yo debo recibirlo como mi Salvador personal. Lo vemos ahí en esta porción bíblica. Reconozco que soy pecador. Creo que Cristo murió por mí. Creo que Él fue sepultado, pero resucitó al tercer día para darme vida eterna. Que Él es el único camino al cielo, pero tengo que recibirlo como mi Salvador personal. Tengo que tomar por fe, mirar a la cruz y creer que Él es el único que puede salvar. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación. ¿Qué pregunta tiene tu atención hoy? ¿Es qué va a pasar con el coronavirus? ¿Es la economía? ¿Es su salud? ¿Qué está creando temor y confusión en su vida? ¿Sabe? Toda esta confusión nos debe llevar a mirar al cielo. Todo lo que quiere Dios es que nosotros podamos mirar a Él y mirar a Él con fe, creyendo que Él es el único que puede salvar. Y para eso vino Jesucristo al mundo. ¿Sabe? Leyendo en esta semana, en una de mis lecturas bíblicas, quisiera compartir con ustedes lo que el Señor vino a hacer, hermano. El Señor no vino a que el hombre se perdiera, sino que Él vino para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas.
Eso lo se encuentra en Lucas capítulo 9, el verso 56. Él no vino para perder las almas. Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, pero es para salvar. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta mañana este mensaje es para usted que no ha conocido a Jesucristo, o para usted que está dependiendo de religión, o está dependiendo de su propio esfuerzo, de sus propias obras, o de sus propios méritos. La Escritura dice que para ser salvo tengo que reconocer que soy pecador y tengo que mirar a Jesucristo, creer en Jesús. Él es el único que me puede salvar. Es mi deseo que yo pueda llevar a motivarlo a usted a que usted se formule esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y que usted haya prestado atención y sepa que solamente la salvación está en una persona, se llama Jesucristo. Oh, hermanos queridos, yo ruego al Señor, amigo que me escucha, yo ruego al Señor que usted haya entendido el mensaje, que usted haya comprendido y que en esta mañana usted pueda recibir a Jesucristo como su Salvador personal. En esta mañana yo quisiera que, si usted ha entendido el mensaje y usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador personal, ahí en su lugar, ahí en su casa donde usted está, usted repite esta oración conmigo. Tengo que decirle que la oración no salva, pero si usted, igual que el carcelero, ha reconocido que está perdido y necesita a Jesucristo y por fe quiere recibirlo, usted en esta mañana puede ser salvo. Yo quisiera que usted repita conmigo y quiere decirle: Dios, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Cristo murió por mí y derramó su sangre para perdón de mis pecados. Yo creo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día en carne y hueso para darme vida eterna. Yo creo que Cristo es el único camino al cielo. No creo que haya nadie que me pueda salvar. Solamente Jesús me puede salvar. Yo quiero que usted diga eso. Yo creo que usted le diga: Señor Jesús, te invito a mi vida. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que solamente en ti hay salvación y pongo toda mi fe en ti. Sálvame en esta hora. Amén. Si usted hizo esa oración, la oración no salva, pero si la hizo de todo su corazón, crea que usted tiene la promesa que dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Si usted quiere comunicarse con nosotros, con mucho gusto me gustaría recibir información de usted. Díganos: recibí a Jesucristo como mi Salvador personal. Y quisiéramos ayudarle, quisiéramos dedicarle más tiempo para que conozca a Jesucristo. Quiero tomar un minuto más para hablarle a aquellos que están viendo el mensaje, que ya han recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero que han estado alejados por un tiempo. Quizás es el momento de regresar al Señor. El Señor está llamando a tu vida, quiere captar tu atención. No es tiempo para seguir alejado de Dios, es tiempo para volver a Dios, es tiempo para buscarle, es tiempo para llegar a Él. Quizás usted me dice: es que ya he fallado anteriormente y no quiero fallarle al Señor. ¿Sabe? El Señor es un Dios de oportunidades, primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. No es tiempo para mirarnos a nosotros, no es tiempo para mirar nuestra debilidad y ver nuestras fallas. Es tiempo de mirar a Jesucristo. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos puede levantar y nos puede ayudar a seguir hacia adelante. Vuelve a Jesucristo, vuelve a servirle. Tiene un hermano, un amigo aquí para ayudarte. O regresa a la iglesia donde estabas anteriormente, vuelve donde estabas, vuelve a congregarte. Obviamente en este tiempo no podemos congregarnos, pero vuelve a tener comunión con tus hermanos en la fe. Si no, la Iglesia Bíblica Bautista tiene las puertas abiertas para usted. Este pastor tiene las puertas abiertas para usted. Puede llamarme al 787-515-6623. 787-515-6623. Me puedes llamar, me puedes escribir con mucho gusto. Estoy para atenderte, lo que usted desee. Estamos para servirle en este momento. Que el Señor me los bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Oramos. Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por el amor tan grande que tú tienes para con nosotros. Qué bueno cuando vemos en tu Escritura que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino vino a salvarlas. Qué bueno, Señor, que en este tiempo capta nuestra atención. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has concedido de compartir el mensaje de salvación con todos aquellos que están viendo el mensaje y con aquellos
que lo verán en algún momento, Señor. Te ruego, Señor amado, que este mensaje llegue a aquellos que están preparados, Señor, que tienen el corazón dispuesto, que tu Espíritu Santo siga convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Salva las almas, Señor amado. Que puedan ver almas convertidas a Cristo, Señor, a través de este mensaje. Que hayan otros que hayan regresado, Señor, que hayan tomado la decisión de volver a confirmar su fe con el Señor. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a hablar el mensaje. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor inmenso para con nosotros. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por la promesa que nos has dado, que todo aquel que cree tiene vida eterna. Y tú tienes el poder para salvarnos. Bendice, Señor, a cada hermano que nos escucha, a aquellos que nos van a escuchar. Que tu palabra llegue a cada corazón, Señor amado. En esta hora, Señor, quiero aprovechar para orar por aquellos que están en los hospitales, Señor. Aquellas personas no solamente que están por el coronavirus, sino que están hospitalizados fuera de su voluntad. Tenemos hermanos que nos han pedido oración. Sabemos de personas allegadas que están en los hospitales. Te pedimos por ellos, Señor. Ayúdalos, Señor. Sánalos, Señor. Cuídalos, Señor, que no se contagien, Padre Celestial. Te pedimos por los doctores, por las enfermeras, por los que están trabajando, técnicos en los hospitales que están trabajando día a día, Señor. Emergencias médicas, Señor amado. Te pedimos porque tú los cuides. Pero no solamente por ellos, Señor. Te pedimos por aquellos que trabajan en los supermercados, que trabajan día a día para proveer el servicio de que las personas puedan tener sus compras, Señor. Te pedimos por cada cajero, por cada gondolero, por cada persona que trabaja, Señor, que da servicio en los supermercados, Señor, en las tiendas, en las farmacias, Señor, que están atendiendo. Cuídalos, Señor. Aquellos que recogen la basura, Señor amado. Todas estas personas que nos dan servicio día a día, Señor, cuídalos, protégelos, Señor amado. Te pedimos, Señor, por aquellos que trabajan en las farmacéuticas, en las manufactureras, que tienen que regresar a su trabajo, Señor. Te rogamos que tú los cuides, que tú los protejas, Señor. No permitas, Señor, que ellos se contagien. Ellos tienen que salir a trabajar para poder cumplir con su familia, para el sustento de su familia. Cuídale, Señor. No permitas que este contagio continúe, Señor. Te pido por aquellos que están contagiados, Señor, que tú les des fortaleza, Señor. Te pido por aquellos que han perdido familiares. Oh, Señor amado, consuela sus corazones, Señor. Consuélalos, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser de consuelo para estas personas también. Ayúdanos también a nosotros a ser de motivación, Señor, a otros. Pero sobre todas las cosas, ayúdanos a compartir el mensaje de salvación. Que en este momento sea momento de salvación. Que nos preocupemos por el alma de cada amigo, que cada compañero de trabajo, cada persona que está en nuestro Facebook, cada contacto que tenemos, Señor. Que la salvación de su alma sea lo primero para nosotros en esta hora, Señor. Salva las almas, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias nuevamente por la atención que nos han brindado. Nuevamente les repetimos, el miércoles estaremos dando estudio bíblico a través de WhatsApp. Todo aquel que quiera unirse, con mucho gusto podemos incluirlo. Envíenos su mensaje y con mucho gusto lo estamos incluyendo. El próximo domingo estaremos nuevamente aquí a las 10 de la mañana dando el mensaje también de la palabra de Dios a través de Facebook Live, y los estudios bíblicos los estamos dando a través de WhatsApp. Están todos invitados. Gracias nuevamente por su atención. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, sus familiares. Manténgase a salvo, manténgase en su casita, cuídense y nos mantenemos en contacto a través de los medios. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga.